Hola a todos, soy el Dr. Harun Jace. Bienvenido de nuevo a mi canal. En este vídeo, vamos a discutir sobre la corrección de sesgo, que es muy crucial en el modelado climático porque la corrección de sesgo en realidad ayuda a alinear la predicción del modelo con los datos observados, lo que garantiza un pronóstico más preciso y confiable. Si no utilizamos corrección de sesgo, los modelos pueden sobreestimar o subestimar las condiciones climáticas futuras, lo que puede llevar a decisiones erróneas. Entonces, al aplicar estos métodos como el mapeo de cuantiles, el escalamiento lineal y el método delta-met que explicamos en este vídeo, quiero decir que lo realizaremos como este es el modelo de mapeo de cuantiles. De manera similar, el modelo de escala lineal, el método delta y varios otros que utilizan R. Por lo tanto, la aplicación de este tipo de método puede mejorar la precisión de la proyección climática, lo cual es esencial para una planificación de políticas y una gestión de recursos eficaces. Entonces, sin dedicar más tiempo a esto, creo que puedes encontrar más información sobre cómo observar una corrección de sesgo en mis otros vídeos. He subido algunos otros vídeos sobre la corrección de sesgo usando el software CHFYD, que también es muy importante. Pero en este vídeo haremos esta corrección de sesgo usando datos de Excel y usando RStudio, que es bastante fácil. Si tenemos el formato de datos de Excel, entonces realizaremos la corrección de sesgo muy fácilmente y obtendremos el resultado muy fácilmente también en formato Excel. Así que empecemos. Entonces, primero, discutiremos los datos de entrada. Puede preparar sus datos de entrada como, por ejemplo, preparar dos archivos. Uno será el dato histórico de la estación observada que también puede tener como este. Mira, en estos datos puedes ver que la primera columna es la columna de fecha. Puedes elegir este formato o cualquier otro. Los siguientes son los datos observados, que son los datos de la estación. Entonces, como puede ver, los datos del GCM muestran algún valor, como aquí 21, pero en los datos reales observados no hay ningún valor, no hay precipitación en este periodo. Esto significa que este GCM no es muy preciso. Si simplemente utiliza los datos históricos GSM tal como están, obtendrá resultados erróneos, lo que supondrá una toma de decisiones muy equivocada en el futuro. Por lo tanto, la corrección de base es muy necesaria para obtener una simulación precisa. Así que esta es la estación A en Pakistán. Entonces, en esta área, no hay tal precipitación todos los días, pero el GCM muestra que hay precipitación todos los días, como 12 y 37, pero aquí no hay precipitación en ese día. Sin embargo, puede configurar sus datos de esta manera en la primera columna de fecha, luego observar los datos y luego los datos históricos del GCM. Después de eso, también debe preparar los pronósticos, los datos de pronóstico como el GCM futuro, como podemos usar la observación anterior y los datos históricos del GCM y los datos de observación o estación. Y para encontrar la relación entre ellos, como cómo los datos del GCM están sobreestimando o cómo el GCM está subestimando, luego encontraremos un factor de escala y luego usaremos ese factor de escala en la proyección futura. Así que este es mi otro archivo que, de manera similar, comienza en 2025 y llega hasta 2034. Son solo datos de 10 a 15 años. Por lo tanto, depende de la disponibilidad de sus datos. Si sus datos son de hace 100 años, también puede funcionar para eso. Entonces, en este tutorial específico, estoy usando solo datos de 10 años para el futuro. Así que estos son mis datos futuros de GCM, diarios por periodo de tiempo. Entonces, al usar estos dos archivos en mi curso de R, entonces, hay otros métodos como el escalamiento lineal. Tengo algunos archivos de Excel para eso, pero de todos modos esto no es parte de este vídeo. Entonces vamos. Me dieron algunas bibliotecas básicas. Como leer Excel para leer el archivo de Excel como la capa DP para manipularlos. Datos como el mapa QS, el mapeo y algún otro plot y extra para hacer el gráfico del panel como la cuadrícula extra y cuadrículas plot para que todos sepan qué es. Para trazar de todos modos cargué los datos en los datos de la sesión de observación y el archivo de Excel de datos JSM en los datos observados y los datos de características como futuro GCM. Entonces, sin perder tiempo, sigamos adelante. Aquí estoy usando el modelo de mapeo de cuantiles. Entonces, para el modelo QM, he ajustado ese mapa Q cuántico de la observación y el modelo es el modelo GCM histórico como los datos observados y GM y el paso es 0,01. Entonces puedes cambiar el paso, si quieres más precisión puedes reducirlos
valores. Sin embargo, los datos futuros son el siguiente archivo, que contiene las precipitaciones futuras, los datos GCM futuros como este. Entonces, a continuación, al utilizar este modelo Q, encontrará automáticamente una relación entre estas 2022 líneas y luego multiplicará este modelo QM con el modelo GCM futuro y luego realizará la proyección futura. De manera similar, la escala lineal que todos conocemos se ha vuelto realmente relevante para un factor de escala. Entonces, es la media de los datos observados, dividida por la media de los datos históricos. Luego, para encontrar el factor de escala U, necesitamos multiplicar el factor de escala con los datos futuros proyectados U, para obtener los datos futuros corregidos U en el modelo de escala lineal. De manera similar, el modelo delta también elige los valores medios de los observados menos los valores medios históricos y luego agrega este factor al modelo de presentación U futuro. Entonces, sin embargo, más adelante estos son 3 modelos XM que voy a explicar en este vídeo. Mapeo de cuantiles, escalamiento lineal y método delta. Entonces, estos 3 métodos los hemos realizado y esto es para calcular la media mensual y es solo el cálculo de la media mensual para mostrar cómo funcionan estos códigos y luego, después de eso, trazaremos esta media mensual para observar la media mensual del GCM como histórico, luego también la media mensual de todas las proyecciones futuras. Así que estos son algunos códigos de Wiplot. Es una especie de diagrama de panel. Funcionará como el primer panel, el gráfico mostrará la observación y el historial. Luego, el panel 2 mostrará la corrección del modelo cuantil UM, el panel 3 mostrará la corrección de escala lineal, y el cuarto será la corrección del método delta. Entonces este panel mostrará cómo funcionan estos paneles. Así que esto es todo, ejecutemos este código para verificar cómo se están realizando estas correcciones. Bueno, está hecho. Entonces, en esto aquí pueden ver que obtenemos el GCM futuro con corrección de sesgo. Al principio teníamos estos 2 archivos, pero ahora también tenemos un archivo GCM futuro con corrección de sesgo. Por lo tanto, estos son datos corregidos para el futuro. También son datos de series temporales. Entonces, puedes ver que sí, estos son datos de clasificación corregidos en estos 3. Entonces, el primero es la corrección del mapeo de cuantiles, y luego la corrección de escala lineal, y la corrección del mapeo de distribución, y todo eso. Entonces, aquí también podemos ver en la escala lineal que hay algunos valores, pero en realidad no hay precipitación. Eso significa que esto no está funcionando muy bien. Sin embargo, el modelo cuantil está funcionando bastante bien. Simplemente proporciona los valores de aquellos periodos en los que la precipitación está realmente disponible. Pero, en la mayoría de los casos donde no hay precipitaciones, el mapeo de puntos no mostrará ninguna precipitación. Sí. Entonces, veamos en el gráfico cómo se muestra realmente. Así que he trazado el valor medio. Así que esta es la primera media mensual de la precipitación observada versus la precipitación histórica del GCM. Entonces, la línea que es de color naranja es el GCM histórico, mientras que el azul es el GCM observado, es decir, los datos de la estación observada. Entonces aquí podemos ver que en la mayoría de los casos lo observado es más alto que el GCM. Esto es bastante similar en todo momento, pero se observa que es más alto que algunos de los años que muestran más de 35 y algunos años muestran un mínimo como 20, pero en el caso del GCM, todo está alrededor de 20. Por lo tanto, significa que el histórico no es correcto. De todos modos, necesitamos averiguar el factor de escala usando estos 2 gráficos. Así que podemos notar que la observación es mejor. Entonces, en el segundo panel, mira. Aquí, el rojo son los datos corregidos. Entonces, parece que puedes ver que la característica bruta es menor, pero la corregida es mayor. Significa que en realidad está tratando de aumentar las precipitaciones, al igual que nuestros datos observados. Entonces, en el primer panel podemos ver que el valor observado es más alto, pero el valor real es bajo. Entonces corrigió los datos e hizo que los valores más altos de los datos GCM fueran un poco más altos para alinearlos con los datos observados. Pero en el otro caso, el escalamiento lineal aumenta el valor más alto, pero para el caso más bajo, los valores bajos no cambian mucho, pero en el método delta también podemos ver un pequeño cambio en los datos corregidos.
y los datos sin procesar y los datos corregidos. Son bastante iguales. No hay un gran cambio tanto en la escala delta como en la escala lineal. Sin embargo, el mapeo cuantil es realmente preciso. Como puedes ver, los valores más altos también aumentan y los más bajos también disminuyen. Eso significa que se alinea perfectamente con los datos observados. Por lo tanto, recomendaré que, si está usando una comparación múltiple con un método de corrección de sesgo diferente, le convenga utilizar el método de mapeo de cuantiles, en lugar del método de escala lineal más simple, o el método de cadena delta. Así que esto es todo por mi vídeo. Espero que lo hayas disfrutado y te guste. Si te gusta, no olvides suscribirte a mi canal y compartir este vídeo con todos tus